Estamos comenzando uno más de nuestra serie de webinarios en el cual estamos abordando distintas temáticas que tienen que ver con salud pública, con abordaje a salud pública, con temas que nos están convocando desde distintos espacios. Hoy tenemos el enorme placer de presentar a Claudio y algunas otras personas que se va a presentar. Claudia es, en realidad, como yo la conozco hace tantos años y he aprendido tanto de ella, en las corridas de la vida y en el cariño y la admiración que le tengo, me olvidé de preguntarle cómo quiere que la presente. Pero voy a presentarla con dos o tres cosas que para mí son muy importantes. Claudia es una educadora de vocación y de trayectoria, ha dedicado su vida a la educación en temas de salud y tiene muchos títulos y actualmente es la directora de capacitación en el Ministerio de Salud de la Nación, pero además ha sido una de las pioneras, por lo menos de que yo conozco, en temas de educación virtual. Y tiene ese recorrido, no siempre tan frecuente, de grado, de posgrado, y además también, y doy fe porque lo hemos hecho juntas, de educación popular. Entonces mezcla esto de la teoría y la práctica continuamente y es alguien de estas personas que educan con un ojo y un oído, escuchando a ver qué es lo que está pasando del otro lado y eso a mí me parece de lo más valioso. Todo tuyo, Claudia. Estamos acá además junto con Ana Pereiro, la otra vicepresidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Claudia, de todo tuyo el espacio, si después querés contar vos tu trayectoria formativa o tu cantidad de títulos, ya es todo tuyo el lugar. Te voy a escuchar con muchísima atención y muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Ale. Además, tanto Alejandra como Ana son muy queridas amigas y profesionales a lo largo de una vida ya larga profesional. Y ahora voy a presentar a quienes me acompañan el día de hoy. Solo voy a decir que soy pedagoga, esa es mi profesión. Como contó Ale, ahora estoy como directora de talento humano del Ministerio de Salud de la Nación y dirijo una consultora de educación virtual que se llama Cloud Learning y me he dedicado siempre o casi siempre a salud, salvo con algunos momentos en los que trato de ingresar en otras profesiones para no enloquecer, pero no lo he conseguido mucho. Y pusimos este nombre, ahora los dejo tanto a Marita como a Mario, le pusimos este nombre al webinario de hoy porque es una preocupación de nosotros tres, eh, el hecho de cómo hacer que las personas aprendan más y mejor, adaptándonos a generaciones que han cambiado muchísimo su estilo de aprendizaje y con las que siempre estamos conectados y tenemos que ir cambiando una cantidad de estilos de enseñar y de estilos de comunicarnos en distintos medios y con distintas formas. Hoy es una preocupación un poquito más aguda porque convivimos 4 generaciones en este momento y esto también está vinculado a lo que se ha extendido la vida de los humanos, así que está bueno, pero requiere de un esfuerzo importante. Le cuento cómo va a ser la presentación y ya dejo a quienes están también en esta exposición. La idea es que primero hable un poco Marita con respecto a la motivación, que es como el primer eslabón de esta cadena de cómo hacemos para enseñar a nuevas generaciones. Después quisiera que Mario cuente su experiencia. Ahora van a ver por qué él está en el grado y es una experiencia distinta. Marita está en el grado y en el posgrado. Y después voy a cerrar yo contando algo específico con respecto a una metodología en particular, que es el microlearning, para que sepan de qué se trata y qué es lo que tratamos de innovar a través de esta metodología. Hicimos una prueba el otro día con Marita y con Mario de qué queríamos de este webinario y cuando empezamos a conversar nos dimos cuenta que habían pasado 45 minutos y nosotros seguíamos conversando tranquilamente. Así que como es un tema en el que nos prendemos mucho,
queremos que se prendan ustedes. Entonces lo nuestro va a ser cortito, simplemente para compartir vocabulario y ideas, y después queremos conversar. En realidad yo los engañé un poquito a Marita y a Mario, les dije que esto era un conversatorio y después me dijeron, pero no es un conversatorio. Así que sí va a ser un poco un conversatorio. Bueno, Marita, te dejo que te presentes y después se presenta Mario y arrancan ustedes. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Gracias a todos los presentes. Simple, yo soy Marita Rossi, vengo trabajando hace muchos años en educación, también desde la vocación primaria, desde que tengo uso de razón, siempre quise dedicarme a la educación, fui transitando todos los niveles y todas las modalidades. Ya hace varios años que me dedico a lo que es grado y posgrado en diferentes universidades, tanto públicas, estatales como privadas, en grado y posgrado, y también en el área de la salud, junto a Claudia en muchos proyectos. Eh, y en los últimos años, y creo que ahí en ese tras bambalinas que hicimos el otro día, que la verdad que salió muy fluido y esperemos que hoy podamos reconstruirlo, vengo atravesando lo que tiene que ver la formación docente, charlas, capacitaciones, en lo que tiene que ver una formación docente de grado y de posgrado de muchas disciplinas. Y ahora le voy a dar la palabra a Mario, pero bueno, el tema de la motivación específicamente me surgió a partir de ciertas demandas de los docentes, de los profesores, ante el gran paradigma actual de la educación. Así que lo dejo a Mario presentarse y luego continuamos. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a todos. Mi nombre es Mario Borkin, yo soy médico cirujano, también me dedico a la docencia también desde temprano. La educación médica es una de mis pasiones, culpa de Claudia también. Bueno, a mí me pasa eso, yo hago más pregrado que grado y ya llevo mucho tiempo en esto y bueno, los cambios generacionales, especialmente en lo que es la formación de recursos de salud, se ha convertido en no diría en un dilema y un dolor de cabeza que va a impactar mucho en los próximos años, con lo cual también nos resulta muy importante rearmar, digamos, los paradigmas que estamos usando, porque claramente estamos usando herramientas viejas y formatos viejos y contratos viejos, digamos, para una estructura que cambia radicalmente, y lo que dice Claudia es cierto, ya hay como 4 generaciones con las cuales tenemos que lidiar y nada, es un interesante desafío que por ahí antes no representaba tan formidable, digamos, esfuerzo. Así que bueno. Todo tuyo, Mari. Bueno, muchas gracias, Mario, gracias, Clau. Como les contaba, la idea no es hacer una presentación teórica, justamente, pero dentro de la formación docente en la que vengo transcurriendo, les decía, en diferentes disciplinas, no solo en el área de salud, no sé, abogacía, artes, en especial en la implementación, hoy me ponía a pensar, ¿no? Desde ese recorrido, ¿dónde surgía esta pregunta? Cuando uno empieza a hablar de la implementación de campus virtuales, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la educación mixta, de carreras presenciales con apoyaturas de aula virtual, la hibridez, formatos 100% a distancia, ¿no? Todos los formatos que hoy se presentan y están disponibles en todas las carreras. Y yo explicando, bueno, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, de esta manera desde lo técnico, fundamentado desde esta metodología. Y la pregunta recurrente que viene hasta hace la semana pasada, bueno, pero ¿cuál es el motivo? Porque yo hago un foro, yo lo seteo como vos me enseñás, le pongo debate sencillo, suscripción forzosa, le pongo una primera consigna disparadora, no participan. ¿Cómo hago para que se motiven? ¿Cómo hago para que se interesen? Y ahí es donde surgió, en esta charla que tuvimos el otro día los tres,
que me parece el reflexionar un poco sobre las bases de la motivación. Voy a compartir pantalla simplemente para un punteo, no es una cuestión, si ahí me dan permiso. Estás habilitada, ¿eh? Deberías poder compartir. Me dice que no soy host, que soy participante. A ver ahí. Vamos a volver a probar. Ahora sí. Yo soy una curiosa de naturaleza, ¿no? Entonces dije, bueno, desde la motivación, y repito, no es la idea, ahí creo que se ve bien, ¿no? Hacer un análisis psicológico de la motivación, sino qué pasa con la motivación y nuestras prácticas docentes, en pregrado, grado y posgrado, ¿no? A nivel general podemos saber que tiene que ver con un proceso psicológico, que dirige la conducta de un sujeto hacia una meta, que permite mejorar competencias, cumplir objetivos, impulsa la creatividad. Podemos hablar de la teoría de Maslow y su pirámide. Podríamos teorizar la motivación desde muchos aspectos psicológicos. Pero en realidad me pareció interesante pensar en los 3 tipos de motivaciones para tratar de tener algunas reflexiones en conjunto. Cuando hablo de 3 tipos de motivaciones, tiene que ver con la intrínseca, la extrínseca y la trascendente. La intrínseca, acá hay un pequeño cuadro extraído de un libro sobre liderazgo y ética, porque también desde todo el mundo empresarial, la motivación hoy es auge de análisis. Y ahí daba como ciertas, ¿no? En este cuadro hay ciertas características, a excepción de tarjeta de regalo, ¿no? Que sería medio complejo dentro de la educación. Podríamos tomar algunas de las características. Dentro de la motivación intrínseca, como lo dice la palabra, tiene que ver con lo que sucede en el interior, en lo profundo de ese sujeto ante una acción. Es una motivación personal, es una automotivación. En esa uno diría, a priori no podemos hacer nada. Para eso está la motivación extrínseca, para poder fomentar que esa motivación intrínseca pueda suceder, ¿no? Y acá tenía que ver que lo intrínseco, como yo les decía antes, yo soy una persona curiosa per se, o sea, es inevitable. Tengo una motivación ante un tema que me parece por demás interesante, por demás motivador, por demás desafiante la búsqueda. A mí se me genera. Bueno, ahí tengo la curiosidad. También la resolución de problemas puede ser una motivación intrínseca, un desafío. A muchos nos gustan los desafíos, tanto a nivel práctico como teórico, el reconocimiento. ¿Quién no busca un reconocimiento en todos sus ámbitos? Y por supuesto el sentido de pertenencia. Dentro de los extrínsecos, y un poco en paralelo tenemos los incentivos, les decía esto de la gift card o tarjetas de regalo es muy tomado de lo empresarial. Hoy en educación podríamos pensar en las insignias, muchas veces se trabajan con insignias en procesos educativos. Dinero podría ser implementado sobre becas con posibilidades de asistencia a congresos, posibilidades de publicación de artículos, el elogio que está relacionado a la retroalimentación, y sí, la competencia, ¿no? Correr un poco el término de competencia como si el competir fuese un enemigo dentro de un proceso. Y me interesa mucho, esperen que voy a pasar de diapo, la motivación trascendente, de la cual no solemos hablar, que tiene que ver un poco como en el final de la meta de ese profesional en formación, porque refiere directamente a aquella que generan esos profesionales en el otro ser a partir de sus acciones, ¿no? Sería como el objetivo de aquel profesional en el impacto de la vida del otro. No es que complementa o es la sumatoria de la intrínseca y la extrínseca, porque tienen que estar las 3 coexistiendo en los procesos. Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Con toda esta introducción, todo bárbaro? ¿Qué hacemos en educación? ¿Qué hacemos en la formación para motivar? Porque yo no sé si a ustedes les pasa en su rol de formadores, en esto de la falta de interés, en la falta de cumplimiento,
uno podría pensar la primera motivación extrínseca que tenemos, que sí o sí es el cumplimiento de un formato de aprobación. Sea una materia, si es una materia cuatrimestral, tienen una X cantidad de porcentaje de actividades obligatorias, tienen un parcial, tienen un final y lo deben cumplir. Esa es una motivación porque es un reglamento. Pero tenemos otro tipo de motivaciones que nosotros, de manera extrínseca, podemos lograr motivar a nuestros alumnos. Primero, entendiendo que hoy por hoy ya la educación, pasando por diferentes modalidades, que no todas son nuevas, sino uno recupera modalidades que ya se vienen hablando, de estilos de modalidades pedagógicas, mucho anterior, pero que ahora están como más en auge a través de la incorporación de la tecnología, que tiene que ver con el aprendizaje invertido, ¿no? En donde pone a un rol activo completo al alumno. El alumno de hoy es mucho más autodidacta, ¿no? Inclusive desafía al rol del docente en qué me vas a venir a enseñar si yo lo googleo. Yo tengo todo acá. ¿Cuánto me puedes llegar a enseñar? Bueno, desde ese desafío, desde ese rol activo, el poder brindarles, desde el aprendizaje invertido, la posibilidad de que ellos sean los que activamente acceden al contenido y tomar, propio del aprendizaje invertido, dentro de todas sus características, que hoy no es el tema de la charla, pero tomar el encuentro con uno, con el docente, con el especialista, quien tiene esa expertise, que no es reemplazable por la inteligencia artificial, que hoy es necesario ese contacto, poder tomar, por ejemplo, a partir del interés. Ok, tuviste toda esta unidad desarrollada con un montón de contenidos. ¿Cuál es la que más te interesa? Hagamos una votación, hagamos una encuesta. Elijan ustedes cuál es ese tema de interés que quieren debatir conmigo. ¿En cuál quieren una casuística? ¿En cuál les parece provechoso? Desde esa manera podemos incentivar a esa motivación. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, si es en la virtualidad en encuentros sincrónicos, en que todos tienen las cámaras apagadas, en que nadie responde, en que cuesta llevar, ¿no? Mucho más todavía que en la presencialidad. Por otro lado, plantear el aprendizaje como un descubrimiento. Si nosotros hacemos un poco de análisis retrospectivo desde todo nuestro aprendizaje, los primeros aprendizajes fueron 100% sensoriales y desde el descubrimiento. La motivación cuando uno es niño, cuando uno es niña, es inmenso y uno lo va perdiendo. Vamos perdiendo esa capacidad de asombro ante el descubrimiento de un nuevo conocimiento. ¿Qué manera lo vamos a estimular? Principalmente explicando algo que obviamos muchas veces los docentes, para qué están estudiando lo que están estudiando, por qué este eje temático es importante que lo sepas, para qué, desde ahí enfocar el contenido desde la práctica, para qué lo necesitas saber, por qué es necesario desarrollar esta competencia que se basa en una teoría, pero que luego serán acciones. Por supuesto, desde el refuerzo positivo. Eso lo necesitamos a lo largo de nuestra vida y en todos los ámbitos positivos, que tiene que ver con la retroalimentación. Tema que desde la educación venimos trabajando un montón, que hasta las autoevaluaciones tienen que tener una correcta retroalimentación, tanto para el error como tanto para la respuesta acertada en donde se pueda ampliar. Siempre trabajar con una retroalimentación, trabajar con méritos, trabajar con insignias, trabajar con objetivos y competencias a cumplir. Fundamentalmente, y para poder realizar la motivación trascendente, el trabajo colaborativo. Es imprescindible el trabajo con otros, el trabajo con pares. Desde ahí desarrollamos en nuestros alumnos competencias que luego en lo profesional son requeridas absolutamente. La capacidad de escucha, la capacidad de liderar, la capacidad de toma de decisiones y explicarles el por qué. Me parece que nosotros en el transcurso de los años vamos perdiendo el explicar el por qué hacemos lo que hacemos y tomamos las decisiones que tomamos a la hora de dar, de desarrollar, de compartir una materia nuestra. Digo una materia como un trayecto educativo mucho más grande, ¿no? El trabajo colaborativo, el trabajo con otros,
inclusive la coevaluación, el que puedan ser, ¿no?, evaluados entre pares, entre miles de dinámicas del juego de roles que seguramente lo utilizan. Y por último, apoyarnos en la multimedialidad. Y ahí quizás después Mario será el que pueda ampliar más el tema. Pero tomar como aliado la multimedialidad, mucho más teniendo esta heterogeneidad. Perdón, pero estoy atravesada por un estado gripal importante. Estamos atravesados por la multimedialidad y aún cada vez más y de una manera más vertiginosa. Seamos aliados no solo en la disposición del contenido hacia nuestros alumnos, sino cuando le pedimos a aquellos participantes de nuestros cursos, a aquellos alumnos en formación, que tomen esa multimedialidad, que puedan generar en el formato en donde más cómodos se sientan, que les sea más propio, y ahí poder establecer una noción de identidad, de poder hacer un podcast, poder hacer una presentación multimedial, es quienes les gusta aún más escribir, pero darles las opciones. Las herramientas hoy tecnológicas están abiertas, son usuarios en su mayoría de aquellas. Entonces, tomar de aliado, de nuevo, no solamente en la disposición de los contenidos, sino cuando uno le pide producciones a sus alumnos, no tener miedo del poder romper esa barrera y decir, bueno, basta con la monografía, realmente esas monografías de 550 hojas, que para los docentes nos es imposible leerlas y seguirlas, para los alumnos vaya a saber qué es lo que copian y pegan, y hoy por hoy con el chat GPT, creo que hace una monografía más que interesante, ¿no? El poder buscar otros recursos y de esa manera motivarlos a producciones propias que los identifique. Claro, está manteniendo la calidad del contenido, la calidad educativa debe estar, pero apropiándose de medios de comunicación que les son más propios. No sé, un poco, no conozco a quienes están, si tal vez esta pregunta en sus grados de formación les pasa, que les cuesta que se motiven, que les cuesta que participen, que les cuesta hasta que pregunten. No sé, un poco... Mari, si te parece, Sí, creo que para que podamos conversar, me gustaría que contemos nosotros los poquitos conceptos también como perfecto. organizadores de la charla, y después que hagamos esto de intercambiemos, como para saber bien, armar un contexto de charla y poder conversar. Nos pareció que el tema motivación era importante en el comienzo, porque es lo más difícil. Creo que la posibilidad de que nosotros los incentivemos, así se denomina lo que podemos hacer los docentes, porque la motivación es del propio aprendiz, ¿no? O de quien está en situación de aprendizaje, y no podemos nosotros reemplazarla. Lo que nosotros podemos hacer es incentivarlo desde afuera, pero la motivación es realmente intrínseca. Podemos intentar estas cuestiones extrínsecas y trascendentales, pero si no tenemos ese anclaje propio de quien está aprendiendo, es muy difícil conversar con el otro. Si el otro no se abre a este proceso, que además siempre, yo recuerdo que muchas veces una profesora muy querida me decía que el aprender es difícil, es una tarea ardua, no es sencilla y implica deshacerse de cosas y tomar otras. Y es un proceso que realmente nos marca un montón. Entonces no es que todo el mundo se sube fascinado al aprendizaje, ¿sí? Es algo complejo, a veces doloroso y otras veces difícil. Entonces, bueno, tenemos que estar dispuestos a todo esto. Yo solamente, Mario, si te parece bien, quiero compartir una sola placa para delimitar cuáles son estas 4 generaciones de las que estamos hablando. Así, mientras escuchamos, podemos en nuestra cabeza ir pensando en estos destinatarios. Eh, Fíjense que estas son las 4 generaciones
con las que estamos transitando. Está la generación X, ¿sí? Que somos muchos de nosotros, ¿sí? Inclusive la mayor parte de los docentes pueden ser de esta generación. Están los millennials, ahí tienen, esta es una infografía del diario Clarín de hace mucho tiempo que me pareció genial, porque, bueno, trae muchas más generaciones, pero estas son con las que estamos trabajando nosotros. Que es los millennials son los del inicio de la digitalización, son los que tienen hoy 40 años, ¿sí? O un poquito más entre los 40. Con respecto a la generación X, ¿sí? Que somos muchos de nosotros, les recomiendo un libro que se llama Generación X, que sacó hace poco, muy poco tiempo, Balmaceda, que es un joven filósofo, que es excelente, cómo describe a esta generación que la llama la generación silenciada. Está muy buena la característica, no es lo que vamos a trabajar hoy, pero lo recomiendo. Bueno, de los millennials sabemos un montón, de los Z sabemos menos, porque son los que nacieron a partir del 94. Está buena la caracterización de que la generación X es la obsesionada por el éxito, los millennials son los frustrados y los Z son los irreverentes, ¿sí? Y les puse ahí la generación alfa o generación T, que no está en la publicación, pero son los que nacieron a partir del 2010, o sea que son con los que muy pronto vamos a empezar a trabajar. De los alfas se sabe poco, se los llama la generación de cristal, porque son muy sensibles, todo los conmueve, todo los abruma, es difícil encomendarles tareas, enseguida se sienten sobrepasados por la responsabilidad y son realmente los que nacieron con toda la tecnología, son los que van a marcar un poco el antes y el después. Ahora sí, dejo esto y te dejo a vos, Mario, que sos el que convive con muchos de estos, de las generaciones. Bueno, muchas gracias. Claro, nosotros tenemos dos grandes problemas porque la educación médica tiene dos áreas que son completamente separadas, desgraciadamente. Uno es la formación universitaria y otro es la residencia, ¿no? Es claramente la residencia donde uno se forma como médico. Desgraciadamente la formación universitaria es una especie de cola que uno tiene que pasar para empezar a aprender y es una pérdida de tiempo en muchos, realmente, y cada vez más. Desgraciadamente yo soy más viejo, yo soy baby boomer, que somos la generación más estúpida de todos estos, porque nosotros firmamos un contrato sin leerlo y sin cuestionar absolutamente nada. O sea, toda mi generación se caracterizó por obedecer y hacer el esfuerzo, porque eso es lo normal. Estas pautas que nosotros tenemos grabadas a fuego no funcionan con las generaciones y uno de los problemas que nosotros tenemos es que hablamos lenguajes diferentes en cuanto a diciendo, pero digamos, son formas de ver el mundo completamente diferentes y en lo que decía Marita de la motivación es fundamental porque, digamos, lo que nosotros llamamos motivación interna es diferente. Ellos tienen otros motores, no coinciden mucho lo que nosotros hacemos y terminamos haciendo, o sea, en el fondo la educación hoy en día universitaria es una leva forzosa, o sea, uno agarra a la gente y la hace hacer un programa independientemente de lo que crea y de cómo aprende, ¿sí? Nosotros nos hemos forzado, medicina está muy atrasada, yo creo que yo soy muy irreverente en cuanto a la formación universitaria. Flexner para mí fue un desastre, para mí lo que hicieron en Estados Unidos es que marcó la medicina como una ciencia dura, fue horrible, generó una digamos, actividad en todo lo que es ciencia básica y prácticamente la mitad de la carrera es cómo armar un ser humano y no cómo ayudar a arreglarlo. Y se pierde un montón de tiempo y un montón de esfuerzo en cosas que no tienen una utilidad práctica. Cuando en los 70 Miller empieza a decir, escúchame, lo importante son los resultados y cuidar a los pacientes,
en Argentina se tardó 60 años en más o menos empezar a ver que los resultados son importantes y que lo que tiene que hacer el médico es una actividad práctica. Entonces, hay un problema de mucha deformación entre lo que nosotros queremos formar y lo que se forma, y encima tenemos por lo menos 3 generaciones diferentes con 3 formas de aprender. Desgraciadamente nosotros enfrentamos el problema siempre con el cómo, nunca planteando el aspecto, por ahí que decía Marita, el para qué. Entonces el cómo nos permitió variar 30 veces de programas y buscar siempre soluciones que se adaptaban mejor a la forma de comunicación de estas generaciones. La pandemia para mí no nos encontró bien parados y nosotros empezamos a usar una herramienta pensando que la computadora era lo mejor en chicos que ya usaban el teléfono. Las generaciones actuales usan el teléfono y la forma de comunicación entre ellos y con nosotros es el teléfono más que la cosa. Y yo no entiendo por qué nosotros pretendimos, el Zoom no es un buen elemento para usar en el teléfono, con lo cual todas las estrategias de todas las universidades, en vez de usar el teléfono, usaban la computadora. Está bien, esto sirvió para las Chromebook y esas cosas que me parece interesante, y se desperdició para mí una oportunidad única de hacer apps telefónicas en educación, que para mí es lo que está más atrasado y que sería una forma. Yo, a través de un amigo común, y por eso Claudia me convocó, empezamos a tratar de usar herramientas de las apps telefónicas para usar en el aula o en la comunicación, y uno de los elementos que más usan los chicos hoy día para comunicarse rápidamente, como sería el equivalente a la infografía, son los memes, porque se supone que llevan en una pequeña dosis una cantidad de información interesante de la cual se puede analizar y traer información. Entonces, nosotros estamos tratando de traer la tecnología del teléfono ahora a los chicos porque es una forma más fácil de llegar con ellos, pero yo sigo sosteniendo que por ahí nos equivocamos en el sentido que seguimos probando con el cómo, y la lucha nuestra no es el cómo. O sea, la lucha sigue siendo el para qué. Y el problema es que en esta ecuación, el contrato que nosotros firmamos con ellos no está claro. Ellos no está claro qué quieren que nosotros hagamos, no saben qué quieren hacer ellos. La motivación interna está muy cruzada. La motivación externa está tremendamente, es perpleja porque la mayoría de los médicos están muy, muy, muy enojados con la profesión, con el país y con la educación, con lo cual lo único que transmiten es frustración. O sea que si encima no tienen motivación interna, la motivación que reciben del otro lado es nefasta. ¿Por qué? Porque, digamos, justo es una situación en ese sentido mala. Entonces, nosotros tratamos de decir, bueno, a ver, tratemos de llegar desde otra manera, y por ahí teníamos que sentarnos a discutir bases más importantes como renegociar el contrato educativo, es decir, no pasa por acá. Estas generaciones son diferentes, es cierto, ahora son todos centennials, por suerte, porque yo he tenido millennials. Educar a los millennials es imposible porque no les interesa nada y les importa muy poco saber o no saber. Los centennials, yo lo digo realmente por experiencia, me parece que dan cierto grado de esperanza porque se preocupan. Son muy challenger, es cierto, o sea, no disputan, lo cual me parece bárbaro, la autoridad y qué sé yo, pero son un paso adelante con respecto a los millennials. No sé, yo voy a estar muerto, pero la generación de cristal va a ser mucho más difícil de educar. Nuestra experiencia con los memes es frustrante en el sentido de que ellos son muy buenos usando memes, pero para que nosotros, lo que yo quiero que ellos lo usen, no me entienden. O sea, yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos un meme que simbolice, qué sé yo, como si yo te dijera, no sé, el aumento de la frecuencia cardíaca ante el esfuerzo? Y hacen una cosa que puede ser divertida incluso, que puede ser un video, qué sé yo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la base, digamos, científica del asunto. O sea, ellos siguen viendo el meme como una comunicación social, pero no lo pueden incorporar porque yo no lo sé hacer, y probablemente porque yo lo que tendría que hacer es empezar a usar yo la tecnología de memes para transmitir y no pretender que ellos... Nuestra idea original era que ellos lo usaran, pero claramente no funcionó porque ellos no pueden hacer la transición de usar el meme para una cosa que es diferente para lo que ellos lo usan. Ahora, nuestro siguiente paso es tratar de enseñar con memes a ver qué pasa. Porque
si ellos incorporan eso mejor, por ahí es una forma de comuniquen también la información más rápido en ese sentido. Y eso es un poco lo que por ahí, Claudia, querías que comentara y lo que estamos trabajando. La verdad, yo no sigo sosteniendo que no sé si sigue siendo el cómo lo más importante. Me parece que hay cosas que tenemos que discutir más de fundamento. Yo, a diferencia de Marita, creo que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Y yo soy convencido que va a reemplazar lo que nosotros hacemos mal. Y sigo sosteniendo que la inteligencia artificial nos va a permitir mejorar lo que nosotros hacemos bien. Si ChatGPT reemplaza algo que el chico, digamos, a ver, la verdad que si un chico puede hacer un informe con el ChatGPT, entonces el examen está mal hecho. Ya se sabía, yo me acuerdo de que empezó el Google, como diciendo, si vos haces un examen que se pueda resolver con el Google, el examen está mal hecho. Entonces, una forma también de que a mí me enoja de los docentes que nos quejamos, y en realidad nosotros venimos muy de atrás del sistema. Nosotros tenemos que estar un poco más adelante y hacer las reformas, digamos, más tempranamente. Yo creo que la pandemia nos debería haber enseñado a anticiparnos estas cosas. Creo que, a ver, si ustedes me preguntan cómo motivar a la población universitaria, Claudia, vos me enseñaste, población universitaria no debería ser motivada externamente. O sea, si uno quiere ser médico, esa es la motivación y lo que tiene que ser es romper a los docentes todo el tiempo para aprender porque quiere ser mejor médico. Entonces, no entiendo por qué seguimos haciendo esta leva forzosa de si vos vas a ser médico, entonces vas a cursar de acá a acá y tenés que saber esto y si no lo sabés te voy a pegar. O sea, estamos pervirtiendo por ahí un aspecto básico que en la Edad Media ya se había resuelto. Y yo entiendo, también son los problemas de números y esas cosas, pero me parece que mereceríamos una charla acerca de los fines de la educación más que de los modos, porque lo más divertido son los modos, uno se divierte mucho y experimenta y me parece que, y la otra es echarle la culpa a las generaciones, ¿no? Eso también es un clásico, y la culpa que no funciona porque son millennials, y vos decís, bueno, si vos le das de comer carne a los veganos, no va a funcionar. O sea, lo real es que me parece que los docentes deberíamos ser más flexibles y estar más adelante de los cambios. Es un poco mi idea, perdón. No sé si ayudé a algo, contribuí al caos general. Es que nosotros venimos a contribuir al caos general, no venimos a postular ninguna solución. Yo simplemente con respecto a cuando empezamos con Mario a charlar del tema de los memes, nos pareció natural, es un lenguaje natural para los centennials. Entonces, lo que charlábamos el otro día es como nosotros no venimos de ese lenguaje, nos está costando hacer el camino inverso, utilizarlo nosotros para enseñarles a ellos cuando el lenguaje es natural de ellos y no necesitamos ahora un encuentro generacional para que ellos nos enseñen el idioma y nosotros podamos conversar. Creo que es el paso que hay que dar, pero me pareció desafiante porque realmente ellos trabajan así. Y cuando hoy vemos a chicos muy chiquitos en TikTok hacer TikTok, Marita tiene una TikTokera en su familia porque tiene una hija TikToker de 7, 8 años. Yo tengo un sobrino de la misma edad, entonces ellos hablan un idioma diferente. Entonces creo que esto coincidimos en que tenemos que hablar del sentido de la educación y del objeto de la educación y del contrato pedagógico, pero sí nos queda a nosotros como obligación docente poder hablar en un idioma que sea comprensible para ellos. El idioma que nosotros traemos de base para ellos es incomprensible, o sea, ya no lo comprenden. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de traducción. Yo simplemente voy a compartir ahora unas muy poquitas ideas con respecto a qué se plantea hoy en el medio académico como nueva estrategia. Esto de manifestarnos con emoticones, con memes, con otro tipo de materiales, está vinculado a que hemos incorporado a la gamificación
lo van a encontrar así en la literatura, es muy diverso. Y está vinculado a aprender estrategias de los videojuegos o de los juegos en general para plantear hechos educativos, no como entretenimiento solamente, sino que el entretenimiento es un anzuelo. Ejemplos, voy a dar muy poquitos ejemplos porque, para no quedarnos sin tiempo. En un momento, en la Asociación Argentina de Cirugía, se planteó dentro del campus virtual, en un curso, trabajar con las 1000 millas, con el juego de las 1000 millas. Y estaban espantados. Nos dijeron que los cirujanos jamás iban a aceptar un juego para poder aprender, que esto le quitaba seriedad, que la verdad que esto no era un club, que era, bueno, dijimos prueben una vez. Si resulta malo, no lo hacemos más y chau. Y se prendió todo el mundo a jugar. Y fue excelente, o sea, tuvo una recepción enorme y después lo pidieron en otros cursos. Ejemplo 1. Ejemplo 2. En un evento de diagnóstico por imágenes, había como premio una tablet y dijimos, bueno, pero propongamos algo interesante para aprovechar esto del premio. Y se nos ocurrió hacer un juego de respuesta de votación electrónica en sala, con tiempo. Vieron que los imagenólogos son personas que tienen muy adiestrada la visión y lo hacen en segundos, por lo menos las estructuras. Hicimos un juego, ¿sí? El que ganaba el juego ganaba la tablet. Fue un descontrol la sala. O sea, se nos llenó de gente y no imaginamos que iba a pasar esto, pero sí sucedió. Después, la realidad aumentada y la realidad virtual, nosotros las tenemos hoy en los simuladores, o sea, la simulación trajo consigo la utilización de realidad virtual y aumentada, pero todavía en las aulas de grado no está totalmente incorporada en forma masiva. Y eso sí y lo motiva un montón, los incentivamos con esto porque pueden ver las cosas desde otro lugar. Mario vio los preparados histológicos, las piecitas, ¿sí? Ellos hoy, y lo hemos visto en congresos hace poquito, que ya están trabajando dentro del aula con un código QR, en histología me refiero, con un código QR, todos toman el código QR y dentro del código QR van pasando los preparados, ¿sí? Y ahí van pudiendo ver distintas cuestiones teóricas. Y después el aprendizaje adaptativo, que este sí es un concepto que se está trabajando ahora en estos, desde la pandemia, digamos, que es esta posibilidad de que en algún momento y con la ayuda de la inteligencia artificial, cada persona tenga el contenido que necesita de la forma en la que mejor lo aprende. Es como enseñar a cada uno de acuerdo a su estilo cognitivo. Y el microlearning, que nada, tres ideas con respecto a microlearning para que sepan qué es, porque lo van a empezar a leer, ya pueden, hay un poco de bibliografía, no hay mucho, pero ya se está trabajando, que es en realidad un microaprendizaje. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Está basado en estos conceptos: brevedad, ¿sí? No hay cápsulas ni grajeas ni pantallazos, como así se denominan, lo van a encontrar así, que sean de más de 3, 6 minutos, 10 como mucho. Estas son las cápsulas. Se terminó esto de las clases de 1 hora, 2 horas, no existe más. O no debería existir más, o deberíamos incorporar otro tipo de conceptos porque tienen una labilidad atencional importante las nuevas generaciones, y esto sí ya está medido. O sea, pueden tener muchas ventanas abiertas, pero no por mucho tiempo. Después la variedad, ¿sí? No estar sometidos a una misma, a un mismo medio, por eso Marita habló de la multimedialidad. Hoy el podcast es un excelente medio de enseñanza, que es el audio, grabar audios muy cortos con conceptos, ¿sí? Y no necesito estar viendo al docente, lo del video tampoco ya va más. Necesito el video cuando tengo que enseñar una destreza o un procedimiento, no cuando tengo que hablar. Las personas me pueden escuchar y muchos tienen mejor retención auditiva que visual. La personalización, esto de que
podamos hacer algo en una variedad de medios para que cada uno tome el que mejor les resulte, y por eso hoy se habla de kioscos de aprendizaje, de poder descargarme aquello que me resulta familiar o que me atrapa o con lo que tengo más facilidad para aprender. Que sea responsive, esto quiere decir lo que habló Mario. Nosotros nos comunicamos hoy por el celular, casi exclusivamente. Hasta las notebooks están viniendo cada vez más pequeñas y ya hay tablets. Entonces, tiene que ser responsivo, tiene que verse igual en todos, tanto en una PC como en una tablet, como en un celular, para que la persona lo tome desde donde esté. Tiene que haber mucha interactividad. Hoy una de las características de las generaciones es que ellos hacen, no leen tanto, hacen. Entonces tenemos que estar preparados para ofrecerles el desafío de la interacción, de la participación y de la asimilación del contenido. Por eso tanto de gamificación. Necesitamos que ellos trabajen con el contenido y el desafío de proponer, como decía Marita, estas medallas o asignaturas que estén vinculados a conseguir, ¿sí? Claro, a las insignias. Sí, a veces lo van a encontrar como estrellitas en muchos cursos, me dan estrellas cada vez que consigo cosas o me regalan algo cada vez que hago algo bien. Que sea flexible, esto quiere decir que yo lo pueda tomar en el momento en el que necesito, que no haya horarios obligados, ¿sí? Porque hoy conviven con el mundo del trabajo casi yo diría, no puedo decir 100%, pero en un 90 y pico %, y la gradualidad, que esto uno pueda volver atrás y adelante en la graduación de lo que estoy aprendiendo y que lo pueda hacer a mi ritmo. Y después, esto, muy poquito de las características. Les dije, cápsulas entre 3, 20 minutos, ya es una barbaridad, pero bueno, podríamos hacerlo. Que sea mobile, o sea, que esté dentro del celular, que esté muy vinculado a habilidades específicas. No queremos más enseñar programas de 30 páginas, ¿sí? Son cápsulas, son legos, así lo van a encontrar. De hecho, el microlearning también se llama aprendizaje Lego, porque vamos juntando ladrillitos, ¿sí? Vamos poniendo piecitas para que se recomponga ese todo. El beneficio es esto, que está enfocado, cada pieza es pequeña, pero me da la posibilidad de aprenderlo en ese poco tiempo. Me permite más retención, les dijimos que son lábiles atencionalmente, no pueden retener mucho tiempo la atención en un foco. Esto estuvo generado también por la digitalización del mundo. Es más fácil retener cosas más cortas, es más económico porque no tengo que desarrollar todo el contenido junto. Me permite tener un extra de motivación porque ellos viven así, con estas características, y por el otro lado les da esta posibilidad de la rapidez del contacto. Y como claves de cómo armo este microlearning es fijar los objetivos con mucha claridad, pocos, concretos, crear itinerarios, no todo debe estar en una pieza, la pieza lo va llevando, hay una hoja de ruta que hay que seguir, redactar el contenido, después expresar nosotros qué queremos decir, cuántos conceptos queremos trabajar, tratar de trabajar uno por cápsula, hacerlo en forma multimedial, que no todo sea audio, que no todo sea video, que no todo sea escrito. Ver las herramientas, variarlas, hacer esto de la gamificación, tener videos, tener audios, tener textos, tener la mayor cantidad de recursos posibles. Están muy acostumbrados a celebrar sus éxitos, entonces hacer esto de estimular cuando terminan de hacer una actividad bien, darles estas medallas o estas insignias para que se sientan gratificados, y mucho feedback, esto de qué estuvo bien y qué estuvo mal en lo que hice. Y esto de recuerden que en muy poquitos años, esperen que voy a compartir, bueno, no hace falta que yo les ponga el audio, miren esta imagen, es muy cortito,
cavalo. Esto es, a estos bebés vamos a educar en pocos años. Ellos nacieron con eso y tienen esta cuestión de haber empezado a aprender de esta manera. Entonces, quitarles ese objeto, así como es difícil en la realidad quitárselos, va a ser difícil quitárselos en lo que es la enseñanza. A mí me gustaría saber qué piensan de todo esto. Ahí Claudia Cecilia Cecilia, está mandando eso. ellos pueden, no sé si pueden hablar, Ale, o nosotros leer. No, cualquiera Contame. puede Hola. hablar si quiere, sí. Puede levantar la mano hablo, también. hablo entonces, sin levantar la mano, me mando. ¿Cómo están? Está muy Bueno, bien. súper interesante y desafiante, ¿no? Lo que están planteando. Y bueno, ahí les ponía en el chat una primera pregunta, porque, a ver, yo también hace unos años trabajo en la asesoría, en la coordinación de propuestas virtuales casi enteramente autoadministradas, digamos. Y realmente no estoy muy empapada en el impacto de estas propuestas, realmente no he hecho ningún estudio de impacto, pero sí me doy cuenta, comparto esto de la motivación y esto de una cierto analfabetismo, digamos, que tenemos los de nuestra generación, yo soy de la generación X, para comunicarnos con las nuevas generaciones, o por lo menos con los códigos que circulan, digamos, sin encasillarlo en generaciones. Entonces, uno que sí lo he intentado, digamos, uno de los desafíos, por ejemplo, el de la gamificación. Mi pregunta, honestamente, es, ¿cuántas personas de nuestra generación, con qué perfiles y con cuánto tiempo de dedicación podemos llegar a diseñar y generar una gamificación? Porque, a ver, siendo honestos, yo lo he intentado y no es un trabajo que uno, además de aprender el código y ponerse a diseñar y tener jerarquizados los contenidos que quiere que se pongan en juego, pueda hacerlo en 5 minutos. Eso es algo que yo no puedo aceptar, digamos. Entonces, a ver, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen en ese proceso? ¿Cuántas personas? Como para tener un parámetro, digo, ¿no? Si ya que me voy a enfrentar al desafío, tener una noción, digamos, de en qué me voy a meter y con qué cosas voy a necesitar contar, digamos. Ari, ¿querés contar de tus juegos de escape? Sí, y yo les contaba de mis cursos de formación en la universidad. Y algo que siempre le digo a los docentes, primero soy autorreferencial, es inevitable. Soy docente, primero tuve que probar herramientas, y segundo, que sean de acceso gratuito, ¿no? Como primeras bases. Después tenemos para pagar, hay licencias, bueno, por un tiempo y demás. Hoy por hoy, por ejemplo, vengo trabajando en Derecho, la posibilidad de hacer juegos de escape con Genially, con las plantillas de Genially. Los juegos de escape realmente no son difíciles de hacer. Vos priorizaste algo que es lo fundamental, tener priorizado el contenido. Tener priorizado el contenido es el primer paso indispensable para poder primero pensar en qué tipo de desafío hacer. Y los alumnos, la verdad, se enganchan un montón en los juegos de escape. Hay plantillas que ya vienen dentro de gamificación, dentro de Genially, se llaman juegos de escape. La más utilizada, que suelen, una de las primeras, que aparte está toda como en la escenografía de Dark, de la serie de Netflix, es muy interesante porque hasta tiene la música de Dark, está bárbara, y te va diciendo en dónde pones la pregunta, dónde va la respuesta, cómo va llevando. Después cada vez lo puedes complejizar más, pero la verdad es muy intuitivo. No te digo en 5 minutos, no te voy a mentir, no son 5 minutos, pero no es imposible. Después tenés juegos, como ahí va poniendo Clau, mucho más cortos, más breves. Digo un juego de escape porque tiene una narrativa, un juego de escape, ¿no? Tiene un inicio, un final, tiene esta cuestión de elige tu propio destino. Dependiendo la decisión que tomaste, te lleva hacia un lugar, dependiendo la decisión te toma otro. Y se súper enganchan, se súper enganchan. Fíjense que ahora muchas de las series de Netflix vienen en la versión interactiva. No sé si lo han visto. Hasta ahora hace poco empezaron varias series, se volvieron a dar capítulos con versión interactiva. Les digo, yo acá en casa
tengo adolescentes y tengo justamente a la generación alfa de 7 años y está con, voy para acá, uy no, lo maté, me dice, voy para el otro lado, ¿no? Bueno, esto emula en los juegos de escape y realmente no es difícil. Inclusive Genially tiene gratuitamente, ojo que yo no tengo ningún convenio con Genially ni nada, aviso por las dudas, no tengo ningún conflicto de interés. Es la experiencia nada más. Tiene pequeños microcursos gratuitos en la misma página Genially Academy, en donde, por ejemplo, te enseñan a cómo usar esas plantillas. Y después está Wordwall, Kahoot bajó bastante la calidad de cosas gratuitas, quedan 2 o 3, no quedan muchos, pero tenés para hacer ruleta, para hacer crucigramas. Si vos lo tenés integrado en Moodle, si trabajás con Moodle, tenés crucigramas ahorcados a partir de un glosario. Hay como juegos específicos realmente que se diseñan bastante ágiles. En Canva también, Canva dio una suerte para hacer crucigramas y son todas gratuitas. Pero si quieren empezar a implementar alguno, les recomiendo Juegos de Escape porque suele ser realmente es motivador para estas nuevas generaciones porque lo están consumiendo en todos lados. Si bien nosotros seguramente teníamos el libro de Elige tu propio destino, ¿no? Por eso digo, no se está inventando nada, ¿no? Se recrean ciertas cuestiones y mucho más tecnológicas. Pero fíjate con Genially y vas a ver que da muy buenos resultados. Tenemos un par. Canva también tiene academia, ¿eh? O sea, tiene cada una de las grandes ligas, digamos, Genial y Canva son como Boca y River, ¿no? Son como las dos más Exacto. grandes empresas que tienen una cantidad muy importante de plantillas. Canva fue diseñada para diseño gráfico en un principio, pero después se abrió. Tiene una academia y tiene también un espacio y cursos importantes. En ninguna de las dos tenemos conflicto de interés, no vendemos nada de esto, pero digo, son las cosas con las que trabajamos nosotras, por eso se las contamos. Y hay otra cosa que pueden encontrar que se llama Byte como mordida, ¿sí? Hay algunas plantillas de Genially que se llaman Byte, que son para esto, para cápsulas, ¿sí? Donde yo hago un concepto, es una presentación de un concepto, es algo cortito y está ya con la plantilla para hacer inicio, desarrollo, cierre y una aplicación. Entonces creo que nada hay para 5 minutos. Esta es la mala noticia. Cuando vos decías, Cecilia, ¿con quién? Es importante si uno puede y tiene en la institución, vos decías con qué perfiles. Necesitamos un diseñador gráfico y necesitamos un informático que tenga alguna afinidad con gamers. O sea, no te digo que diseñe videojuegos, pero que tenga un poco de entrenamiento, por lo menos en lo que es código sencillo de trabajar con algo de diseño, aunque sea rudimentario. Lo que más nos falta a los educadores es esta pata de diseño. Nosotros podemos decir qué, pero no sabemos cómo hermosearlo, digamos. Claro, Cómo... tenemos dominio del código verbal y conceptual, pero no del visual, o sea, no necesariamente, o sea, yo hago cosas muy intuitivas, pero si hay alguien, como decimos, que comparta, que aporte bueno, lo encararemos como una cuestión de equipo, que me parece más rico también, ¿no? Como también tener la posibilidad de un prototipo, de probar, digamos, porque si no es muy solitario y parece que es como arduo en cuanto a que hay que hacer aprendizajes de aprendizajes y como esto, como manejar distintos dominios que no necesariamente uno tiene que ser el sabelotodo, digamos, ¿no? Bueno, eso. Muchísimas gracias, Claudia y Marita, digamos, ahora escucho, digamos, otras inquietudes. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más que quiera hacer una reflexión, una pregunta, un comentario? ¿Qué les pasa con esto en sus vidas profesionales? Yo les cuento que también la experiencia de trabajo, con Marita damos cursos para profesionales de otras profesiones que no son solamente las de ciencias de la salud,
Trabajamos mucho con ingenieros, con personas que están en la parte de agronomía, porque estos cursos los hacemos en la Universidad Nacional de Luján, y la Universidad Nacional tiene una amplia cantidad de carreras, y de las que menos tiene es de salud, porque tiene solo enfermería. Pero lo que nos pasa mucho es que a los ingenieros, que uno dice, bueno, es el público más difícil quizás, es el público que más se engancha para hacer después el tema de juegos. O sea, tienen una cabeza armada para secuenciaciones y procedimientos, y entonces se enganchan mucho con esto. Es una cuestión de ponerse a jugar también nosotros, en principio. Es verdad que necesitan tiempo. No les puedo mostrar ahora, pero ustedes no saben las cosas que arman, que nos quedamos impactadas con lo que hacen para matemática, para biología, para procesos 1, para cuestiones que están vinculadas a farmacología, que vos decís, es tan árida, y sin embargo vemos cosas buenísimas. Entonces creo que cuando el docente está motivado para cambiar, encuentra las salidas. Es verdad que hay que empezar por las cuestiones que son gratuitas. Nosotros siempre les vamos a recomendar cosas que tienen una versión gratuita. Nunca les vamos a dar una marca. Todo lo que les compartimos recién, incluso H5P, es de código abierto. Ni siquiera es una marca. O sea que lo pueden usar sin restricción. Pero todo tiene una opción gratuita. Hay que animarse. Hay que animarse y empezar uno a pensar cómo hacer un juego. ¿Alguien quiere, no quiero monopolizar, si alguien quiere hacer un comentario? O por lo menos si se van con ganas de probar algo, que eso también es bueno. Un poco decíamos con Clau y con Mario el otro día en esa charla, que más o menos duró lo mismo que el día de hoy, que seguramente se van a ir con más preguntas que respuestas. Y si es así, nos parece que el objetivo se cumplió, ¿no? Porque la idea no es justamente, ninguno de los tres tenemos esa metodología ni vamos por ese camino del saber absoluto ni de lo expositivo. Simplemente el ofrecerles en este pequeño recorte desde la experiencia muchas más preguntas, inquietudes y que se pueda, ¿no? Como movilizar y que tengan ganas de ir experimentando y repensando las prácticas. Por eso decíamos, si venían a tal vez irse solamente con la respuesta a la pregunta de cómo morir en el intento, bueno, tal vez es participando en estos encuentros, ¿no? El estar con otros, el trabajar también como una comunidad de aprendizaje, inclusive desde la docencia, hace que uno no muera en el intento, el fomentar espacios como este. Yo creo que la simulación, que fue algo revolucionario realmente en la enseñanza de las ciencias de la salud, nunca pensamos que iba a llegar tan alto, y hace un mes hubo en Buenos Aires un congreso internacional de simulación. Yo tuve la posibilidad de estar en el evento, y, por ejemplo, los catalanes tienen un centro centro de simulación, y mostraron cosas que son increíbles con 30 personas, 40 personas que están trabajando. Y eso no lo pensábamos nunca, digo por lo que vos preguntabas, si esto de cuántos en el equipo. Y en simulación decíamos, y tenemos que tener alguien que haga, para los pacientes, para los muñecos que tienen, cuando empezaron a ser hiperrealistas, y había alguien adentro de una salita que le ponía voz al muñeco, dijimos, y vamos a necesitar un locutor. Sí, evidentemente. Y vamos a necesitar a alguien que haga a los pacientes simulados y que pueda trabajar con los artistas, con los actores. Y sí, entonces empezó a crecer, y hoy es impresionante lo que hay. Y nosotros planteamos un tema parecido a este, no exactamente igual, en el congreso de hace 2 semanas, 3, de diagnóstico por imágenes, y uno de quienes estaban en la mesa de San Pablo,
nos mostró lo que están haciendo con respecto a una institución educativa en San Pablo que tiene todo un piso o varios, creo que eran 3 pisos, ¿no, Mari? 3 pisos de ese complejo, era para incubadoras, para empresas. O sea, tenían la facultad, los pisos de incubadoras, obviamente un centro de simulación impactante, y todo eso es trabajar desde otra lógica. O sea, es la enseñanza desde otro lugar. Inclusive comentaron un poco cómo es cómo trabajan y trabajan totalmente diferente. Esto que decía Marita del aula invertida y esto que decía Mario de, bueno, de volver al punto de partida de cómo se enseña y cuál es el contrato. Esto del aula invertida es volver un poco a lo que ustedes vieron de las películas de Eton, de la Universidad de Eton, donde el primer día el docente entrega el programa, les dice, bueno, chicos, estudien y vuelvan para el examen, ¿sí? La enseñanza socrática se volvió ahora a instalar en muchas universidades. También en universidades nuestras, Mendoza y Córdoba, trabaja con principios de enseñanza socrática nuevamente. Y también esto del aula invertida de busquen ustedes los recursos y después cuéntenme qué aprendieron y los ayudo. Eh, y Mario, quiero que lo cuentes cuando vos le preguntás a los alumnos en qué los podés ayudar. Sí, bueno, esto no es nuevo. Nosotros, la gamificación, el socratismo, qué sé yo, se viene desde nuestra época. O sea, nunca fue, digamos, una práctica cotidiana y común, pero siempre hubo docentes y los docentes que uno se acuerda. Yo tuve 50 docentes y 3 maestros y me acuerdo de los 3 maestros. Entonces esta enseñanza socrática, gamificada, qué sé yo, siempre fue un poco más individual. Yo en general trato de hacer eso, de decir, bueno, ¿en qué los puedo ayudar? O sea, ¿qué necesitan ustedes para llegar de donde están a donde quieren llegar? Y es muy disruptivo eso, porque en general la respuesta inicial es que no te dicen nada. Después te dicen, bueno, y sería bueno que me cuentes lo importante de la clase. ¿Lo importante en qué sentido? En las preguntas del examen. O sea, ellos, vuelvo a decir, seguimos con este esquema de leva forzosa. Ellos saben que tienen que cursar y que tienen que aprobar, pero no tienen muy claro qué tienen que aprender y para qué. Yo lo que decías, Claudia, a mí me llama la atención que estén dedicando tanto esfuerzo en formar profesionales de diagnóstico por imágenes, cuando de acá a 10 años no va a existir más un profesional de diagnóstico por imágenes. Ya hoy en día es obsoleto. O sea, cualquier procesador, digamos, de inteligencia artificial de imágenes supera a cualquier. O sea, yo no sé para qué hay residencia todavía, ya deberían estar pensando en dónde los van a poner. Estamos muy atrás de la situación nos va a pasar por encima en 2 años. O sea, yo creo que en el futuro, en 2 años, cualquier chico del planeta que tenga acceso a un teléfono va a tener un maestro de inteligencia artificial que va a ser 10.000 veces mejor que nosotros y que va a conocer al chico mejor que nosotros y se va a adaptar a su estilo y le va a dar lo que él necesita. El problema que yo veo es que cuando yo le pregunto a los chicos en qué lo puedo ayudar y ellos no saben qué contestarme, entonces hemos fracasado de punta a punta, porque si él no sabe qué necesita, ¿para qué me necesita a mí? Porque yo no puedo caminar por él. Yo les digo, este camino yo ya lo hice. El problema también es que la universidad queda obsoleta. La universidad no forma profesionales, forma alumnos profesionales, que son alumnos, ¿saben? Como no sé quién me decía, alguien muy conmigo, los alumnos alumnan, digamos, o sea, toda su práctica es resolver problemas concretos de la facultad, pero no pueden resolver nada en el sentido profesional. Y eso es todo lo contrario a lo que una universidad fue creada. Por eso yo digo, a veces nosotros en la UBA en medicina nos ponemos a discutir formas cuando no resolvemos el problema concreto. Y a mí igual me parece que la forma es una manera y hay que cambiarla igual, ¿no? Pero no tenemos que perder tampoco la idea de que una universidad es formadora y no informadora, y yo veo que nosotros fracasamos mucho, y ahí donde podemos aprender mucho de ellos, de cómo usan el teléfono,
como dice Claudia, el microlearning, el encapsular en los recursos que ellos usan y torcerlos nosotros un poquitito para que ellos vean qué queremos que ellos puedan hacer, me parece que la clave es ahí. Y por supuesto que sí, la formación nuestra debía estar orientada al lenguaje de ellos, ¿no? Yo reconozco que si yo fallo con los memes es porque yo no sé cómo traducirlo todavía. Pero que por ahí viene la cosa, yo creo que Claudia, vos tenés razón, va por ese lado y va por cosas chiquitas, TikTok. Me encanta la idea de yo aprendo muchísimo caminando y escuchando podcasts de cualquier cosa, y creo que hoy en día una clase teórica es completamente absurdo, pero las universidades tampoco están adaptándose mucho a eso. Y yo creo que después, bueno, cada uno configurará su propia aventura en su teléfono. ¿Sí? El problema es que lo que yo veo, y me permito ahí decir, es que los chicos no tienen claro para qué se están formando ni qué quieren ser. O sea, esto que uno decía, tiene que encontrar su lugar en el mundo, ahora me parece todavía más perdido que antes, porque a nosotros nos vendían una realidad que no existe, pero que nos dirigían en una dirección. Ahora yo no sé qué decirle a mis hijos cuál es su lugar en el mundo y para qué quiero que aprendan y qué quiero que hagan, porque no lo sé. O sea, todo mi asunto de ideales estructurado, qué sé yo, se cayó a pedazos, porque la verdad, si yo tengo que ver, nuestra generación fue un fracaso total. O sea, hemos mejorado en muchos aspectos, pero yo veo cómo estamos ahora y las cosas que están pasando, y digo, no entiendo cómo se puede hablar que la humanidad progresó. Yo creo que también eso es una falla en el sistema. Creo que el sistema educativo ha quedado atrás de lo que debería ser y sigue usando modelos que no funcionan más y que hay que empezar a discutirlos. Y no tanto ponernos también, por eso, perdón, que yo vuelvo a eso, no es toda la forma de llegar. Me parece que ellos tienen una cabeza diferente y cuando uno quiere que vayan para un lado y el tipo te mira y dice, pero ¿por qué tengo que ir para ahí? ¿Entendés? No me importa cómo llego ahí, sino explícame por qué tengo que ir ahí. Y vos te encontrás y decís, no sé, porque siempre fuimos para ahí, es un problema. Y me parece que la función de la educación es abrir la cabeza y que uno sea libre de pensadores y que ellos nos digan para dónde tenemos que ir y cómo va a ser el mundo del futuro, porque la verdad que yo lo que tengo que decir es, la verdad, no lo sé, no te puedo garantizar. La ciencia que a mí me enseñaron es una mentira también, o sea, me han vendido ilusiones que no existen y yo las he comprado y ahora todo eso está en reconversión. Y lo bueno justamente es decir, bueno, mira, justamente, no te compres nada hecho porque hay todo para construir. Y la misma ciencia tiene dogmas que hay que cambiar y justamente lo interesante de la educación es eso, es decir, no sé, veamos un nuevo paradigma, construyamos un nuevo infinito, porque así, digamos, si no, caemos justamente en los errores de compartimentalizar la cosa y regir, qué sé yo, bueno, perdón, no quiero No, pero tirar una bomba. hay una participación de Cecilia que yo comparto, que es esta cuestión del contrato pedagógico. Cecilia en el chat está incluyendo esta idea de la etimología, ¿sí? De esto de que hay alguien iluminado y hay alguien que está a oscuras. Me parece que es esto lo que está en juego hoy, y así como con las fotos que está enviando el nuevo telescopio James Webb, todos los físicos están absolutamente desconcertados y tienen que armar de nuevo una teoría del espacio porque todas las coordenadas que tienen no les cuadran y todos los cálculos que tenían no les sirven y están ahora en esta. Yo decía, qué apasionante debe ser hoy ser astrónomo y decir, ¿y ahora? O sea, Y o ahora hay que, astrofísico y decir, ¿y ahora qué? Me parece que hay que estamos mezclar y todos dar de nuevo. claro, en nuestra profesión estamos en esto de ¿y ahora qué? Y está bueno el salto al vacío en el sentido de decir, bueno, y ahora esto de no está más el iluminado y el que está a oscuras, sino que los dos estamos tratando de comunicarnos, ¿sí? En un mundo muy diferente al que cada uno armó y al que cada uno pensó. Entonces creo que lo que nos falta es esto, es encontrarnos, como estamos haciendo ahora, charlar sobre qué nos parece, perder la vergüenza a decir no tengo la receta
y no vengo con la receta. Y esta cuestión de poder charlar con los alumnos de cómo te gusta aprender, cuál es el sentido, por qué estás acá. Hay un concepto que está dentro de lo que es el microaprendizaje, que es el scaffolding, que trae simplemente de nuevo esta idea de los pedagogos de que nosotros tenemos una teoría que nos sustenta mucho, que es el constructivismo, que la hizo Jerome Brunner hace muchos años, y que fue algo genial, que es esta idea de los docentes ponemos el andamio solamente. El que construye el edificio de su propio aprendizaje es el otro, es quien aprende. Nosotros les prestamos el andamio para que tengan algunos parámetros, pero el que construye el edificio es el que aprende, no es el que enseña. Entonces, ahora esta idea del Lego, de nosotros te ponemos a disposición todos los ladrillitos que tenemos a mano para que vos lo armes el modelo que quieras, y quizás uno hace un edificio, otro hace un auto, otro hace un muñeco, otro hace una taza, otro, ¿sí? De acuerdo a su estilo cognitivo. Creo que nosotros tenemos que estar convencidos de que ese es el camino. Pero es un nuevo paradigma y nos da bastante vértigo. Estamos como ahí en el piso 100 y pico y miramos y decimos, ¿y ahora qué? Igual que los astrofísicos. Ana, yo creo que estamos repasados de tiempo, pero no, me gustaría que vos hagas el cierre. Sí, bueno, ante todo agradecerles muchísimo a vos, Claudia, a Marita, a Mario, por el tiempo, por los desafíos que nos han planteado. Realmente hay mucho para pensar. Pedirles a ustedes respuestas a todos estos dilemas sería realmente inadecuado de nuestra parte, porque creo que estamos viviendo el cambio de manera permanente, de una manera terriblemente acelerada, además. Eh, Además del cambio que vivimos en términos de conocimiento, de cambio de paradigmas, de improntas culturales, estamos atravesados por situaciones de conflictos graves, que también emocionalmente nos sacan de eje. Entonces, en este contexto, realmente poder tener soluciones y poder incorporar todos esos cambios y procesarlos emocionalmente e intelectualmente es prácticamente imposible. Pero creo que más allá de eso, no nos tenemos que cerrar, tenemos que acompañar todo ese proceso, observarlo, tratar de incorporar la tecnología, me parece un tema fundamental. Y yo los escuchaba y pensaba, ¿y si les decimos a ellos que nos enseñen algo? A ver cómo lo harían, ¿no? Porque a veces yo por lo menos recuerdo muchas de las cosas que creo en mi carrera médica he tenido, ha sido por imitación de mis maestros. Muchas veces me vi parada al lado de la cama de un paciente y recordaba a Carlos Gian Antonio haciendo lo mismo, digamos, en el hospital, hasta adoptaba la misma forma de pararme, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si ellos, si les damos un rol más activo, diría yo? Si les decimos, bueno, estas son las herramientas que nosotros tenemos acá para poder utilizar en la enseñanza, ¿qué harían ustedes con ellas? ¿No? Por ahí la respuesta está más en ellos que en nosotros, ¿no? Pero bueno, les agradezco muchísimo en nombre de ASAP este tiempo, a ustedes y a todas las personas que han participado en la charla. Y además les agradezco fundamentalmente esto, dejarnos con más preguntas que respuestas, que siempre es realmente positivo. Así que gracias por todo. Muchas gracias a todos y a todas las que están, los que están presentes. Ha sido un gusto compartirlo y queda abierta la puerta. Eso es lo bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, Gracias. sumo el Muy bien. agradecimiento. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.